Grabar. Bien, lo que les estaba diciendo, cada cuenta que nosotros utilicemos para la contabilidad van a responder a alguno de los tres elementos de la ecuación contable. Es decir, vamos a tener cuentas que respondan o sean de naturaleza activo, cuentas de naturaleza pasivo o cuentas de naturaleza de patrimonio neto. Esto es siempre, y esto responde a la clasificación de, vamos a decir, que la clasificación por su naturaleza van a ser cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio neto. No es que una misma cuenta la voy a utilizar para el activo y para el pasivo. Fíjense que dice, la cuenta almacena información de igual naturaleza dentro del proceso contable a través del uso de una terminología técnica y uniforme. Las cuentas responderán a cada uno de los elementos de la igualdad patrimonial contable y están formadas por un conjunto de símbolos y palabras que le dan identidad propia y que constituyen el lenguaje que se utiliza para dar información vinculada con el patrimonio. Si yo en el ejemplo que les estaba dando, que todos los hechos económicos que se revelan y que deben ser registrados, de ahí tomo que de 7 hechos en 5 hay participación de dinero en efectivo, ya sea para el cobro o para el pago, todas esas registraciones las voy a hacer bajo una misma denominación. ¿Por qué? Porque tomó todas las variables homogéneas de esos 7 movimientos, es decir, ¿qué buscó? Fíjense que la característica usual que buscó en esos 7 movimientos fue la participación del dinero en efectivo, sin importar si estaba entregando o cobrando. Pero para todo eso dijo, bueno, para cada uno de esos movimientos de dinero voy a usar caja. Ahora, si nosotros sabemos que el tener dinero en efectivo es un bien, y un bien, decimos que el activo son todos los bienes y derechos que tiene el ente, entonces la cuenta caja primordialmente va a ser de naturaleza activa. ¿Por qué? Porque se supone que siempre voy a tener dinero, porque no voy a estar pagando más de lo que tengo. Siempre algo tiene que haber. Entonces decimos que caja va a ser de naturaleza activa. Puede aumentar o puede disminuir, pero es activo. La cuenta que yo voy a utilizar para demostrar todo lo que le debo a aquellas personas que me entregan mercaderías destinadas a la venta, pero que yo les estoy debiendo. Esa cuenta la voy a usar, por ejemplo, proveedores. Pero proveedores va a ser una cuenta de naturaleza pasivo. ¿Por qué? Porque su saldo siempre me va a indicar la obligación que yo tengo para con esa persona. Entonces, no quiere decir que una cuenta pueda ser de activo y de pasivo a la vez. O es de activo o es de pasivo. Y eso es importante que lo tengan en cuenta desde el primer día. La cuenta, la cuenta dice tiene elementos constitutivos y esenciales. Una expresión literal, es decir, el nombre que le voy a dar. Una expresión valorativa. Dice, con los principios de contabilidad se dio que la moneda de cuenta es uno de los elementos que permite homogeneizar la información, y una expresión gráfica, que es el caso de doble entrada, y acá hablamos de la partida doble, que yo no sé si ya se los puse para que lo vean, hay unos videos de la partida doble. Que esa cuenta de doble entrada la vamos a llamar debe y haber. A ver. La cuenta, el diseño, vamos acá. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la ecuación contable es activo, a ver si yo puedo escribir acá mientras voy hablando. Miren, si yo acá les hago activo igual a pasivo más patrimonio neto, si yo acá, vamos a hacerle ahí, y le hago el signo igual acá, fíjense cómo me quedó
el igual a la altura de la columna de la T. ¿Sí? Fíjense, esta es la ecuación contable. El igual del lado de la columna de la T. Quiere decir que todas las cuentas de activo, es decir, caja, mercaderías, banco, deudores por venta, deudores varios, documentos a cobrar, es decir, todas las cuentas que yo utilice para la registración que me representen bienes y derechos en favor del ente, van a ser cuentas de naturaleza activo, porque pertenecen al activo, y siempre las voy a iniciar del lado del debe. ¿Por qué? Porque sí o sí, estas cuentas siempre van a tener saldo deudor. ¿Qué significa que tengan saldo deudor? Vamos al simple hecho y ejemplo de caja. ¿Yo puedo gastar más de lo que tengo? Si tengo 100 pesos, ¿puedo pagar 120? No. ¿Por qué? Porque si tengo 100, al haber, quiere decir, puedo pagar hasta 100. Es decir, que a lo sumo me va a quedar saldado, pero nunca pagar más de 100. Entonces, fíjense, todas las cuentas de activos siempre las voy a iniciar en el debe. Por lo tanto, acá el activo siempre va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Siendo del otro lado de la igualdad, fíjense que tenemos pasivo y patrimonio neto. Quiere decir que las cuentas de pasivo y patrimonio neto siempre van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe. Acá, a ver si no recuerdo mal, a ver, Junín, Junín, uy, Dios. Registración de operaciones, las cuentas, la partida doble, video. Bueno, no me está. Bueno, esto es lo que yo les digo que después vayan mirando. El material de lectura de partida doble, un video, y acá también hay otro video de la partida doble, y esto es de las cuentas. Pero yo estaba buscando un dibujito que tenía, pero bueno, no sé dónde está ahora, del activo y el pasivo. Entonces, volviendo a esto, todas las cuentas de activos siempre las voy a iniciar en el debe. Quiere decir que cuando todavía nunca hice nada con esa cuenta, su origen siempre va a estar en el debe. Y sus disminuciones siempre van a estar por el haber. Ejemplo, para una cuenta de caja en el debe. Cobro una venta en efectivo. Caja a venta. Por lo tanto, caja aumenta por el debe y del otro lado de la ecuación voy a tener la cuenta por la venta. Si pago una compra de mercaderías en efectivo, quiere decir que caja disminuye. ¿Qué es lo que está ingresando al ente? Mercaderías al debe, porque ingresa un activo que también es mercadería. ¿Qué disminuye por el haber? El efectivo, por lo tanto, fíjense que el activo disminuye por el haber. Lo mismo pasa con el pasivo y el patrimonio neto. Su origen inicial, es decir, cada vez que se dé un inicio a un pasivo o a un patrimonio neto, se va a iniciar y siempre van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe. En síntesis, las cuentas de naturaleza activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Las cuentas de naturaleza pasivo y patrimonio neto aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Esto es lo que se llama el criterio de la partida doble, ¿sí? Y
Acá tenemos un ejemplo, un diseño gráfico de una cuenta, pero vamos directamente a lo que es la T. Fíjense, la cuenta dice que tiene que tener un título, es decir, lo voy a llamar, por ejemplo, caja, que las características que deben cumplir es que sea comprensible, es decir, yo no puedo poner como título un nombre que no me lo va a entender nadie. O sea, tiene que ser que alguien que agarra la contabilidad de la empresa sepa de qué le estoy hablando. No ambiguo, identificable, coherente, es decir, son las características que tienen que tener la cuenta. A esa cuenta la voy a tener que poder dar un valor. Y acá sigue otro concepto importante que es cómo clasifico las cuentas. La primera clasificación, fíjense, dice que existen 3 formas de clasificarlas. Por su naturaleza, por su ámbito, contenido o extensión, y por las características o comportamiento de su saldo. Cuando hablamos de clasificar las cuentas por su naturaleza, es lo que les dije recién. Van a informar sobre la magnitud y composición del patrimonio neto, las cuentas patrimoniales. Y como ya sabemos, el patrimonio neto se compone con los elementos de activo, pasivo y patrimonio neto, decimos que las cuentas activo informan sobre la existencia y valor de los bienes y derechos de propiedad del ente y los gastos no consumidos. Es decir, las cuentas de naturaleza activo informan sobre la existencia y valor de los bienes y derechos. Las cuentas de naturaleza pasivo informan sobre las obligaciones del ente y las cuentas del patrimonio informan sobre la composición y magnitud de los derechos de los propietarios. Esto no hace más que un hincapié al concepto de activo, pasivo y patrimonio neto, porque sabemos que el activo son los bienes y derechos, el pasivo son las obligaciones, y el patrimonio neto es el remanente entre activo y pasivo, que no es más que el derecho que los propietarios del ente tienen sobre los activos de la empresa. Luego tenemos las cuentas, a ver, esta que no me pasa. Ay, Dios. Acá está, llegó, tiene sus tiempos. Luego también podemos encontrar dentro de las cuentas, a ver, estas son las patrimoniales, tenemos las cuentas regularizadoras de activos y pasivos que pueden tener otras cuentas dependientes. Es decir, las cuentas regularizadoras pueden surgir tanto para el activo como para el pasivo. Pero en esta instancia quiero que se queden nada más que con eso, que existen cuentas regularizadoras, que yo puedo tener una cuenta de un deudor y que esa cuenta de deudor puede tener algo que lo regularice, pero lo vamos a ver más cuando veamos registraciones. Otra característica, para hacer un poco hincapié en la clasificación de las cuentas por naturaleza, acá tenemos toda la explicación. Que las cuentas por su naturaleza decimos que son las cuentas patrimoniales. ¿Por qué? Porque son las que me indican la composición y magnitud del patrimonio neto. Y también se las llama cuentas residuales. Piensen que la palabra residuales viene de residuo, y el residuo es lo que queda. ¿Y lo que queda de quién? De la diferencia del activo con el pasivo, me va a dar ¿quién? El patrimonio neto. Y las cuentas residuales es también ¿por qué? Porque el saldo de estas cuentas es lo que queda de la suma de los débitos y créditos que la misma tuvo durante todo el ejercicio. Vemos que las cuentas patrimoniales son de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Las de activo y pasivo tienen sus regularizadoras. Y la característica principal que tienen estas cuentas patrimoniales es que al final del ejercicio sus saldos se trasladan al siguiente ejercicio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo al 31, supongamos un cierre de ejercicio 1 de enero, 31 de diciembre. Si yo al 31 de diciembre tengo la cuenta caja con 100.000 pesos, no, porque cierre el ejercicio, en el ejercicio siguiente no los voy a tener. Al contrario, las cuentas patrimoniales, la característica es que el saldo que las mismas poseen al cierre, ese saldo se traslada
como saldo inicial para el ejercicio siguiente. ¿Sí? Entonces, redondeando. La clasificación de las cuentas por la naturaleza, cuando hablamos de naturaleza pensamos en los elementos de la ecuación contable. Cuentas de naturaleza activa, cuentas de naturaleza pasiva y cuentas de naturaleza de patrimonio neto. Es decir, son las cuentas patrimoniales, que también se las llama residuales. ¿Por qué? Porque es el residuo de lo que queda en el saldo al cierre del ejercicio. Y la característica es que al final del ejercicio los saldos se traspasan como saldos iniciales del ejercicio siguiente. Bien, aparte de las cuentas patrimoniales, después surgen las cuentas de resultados. Nosotros sabemos que teníamos activo, pasivo y patrimonio neto. Listo, quedamos ahí. Pero a su vez después surgen las cuentas de resultados, las que vamos a usar cuando tenemos que apropiar resultados con el devengamiento. Y las cuentas de resultados, la finalidad que tienen es informar las causas de las variaciones cuantitativas del patrimonio. Recuerden que cuando vimos la clase pasada, resultado, dijimos cómo podemos conocer o cómo podemos determinar resultado, y que había dos corrientes. Primero, la corriente por diferencia patrimonial, que comparamos patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio. Y la otra corriente para poder determinar resultado era la de confluencia de corrientes positivas y negativas. Y que con el primer caso no sabíamos cuáles eran las causas, pero la segunda sí. Entonces, fíjense, la cuenta de resultados es eso. Tiene como finalidad informar las cuentas de las variaciones cuantitativas del patrimonio. Él me va a decir por qué gané o por qué perdí. Las cuentas de resultados, vamos a tener los resultados positivos y los resultados negativos, que los vamos a llamar ingresos para los resultados positivos y egresos para los resultados negativos. ¿Y por qué cuentas de resultado? Porque dijimos que me indican la variación cuantitativa del patrimonio. Y a diferencia de las otras patrimoniales, que en las patrimoniales decíamos que su saldo era residual, porque era el residuo. Ustedes recuerden que yo les decía que las patrimoniales, por ejemplo en caja, yo podía decir, bueno, si tengo 100 al debe, si tengo 100 pesos al debe, la inicio ahí. Pagué 50, los 50 van del lado del haber, ahora me quedan 50. Pagué otros 25, me quedan 75, es decir, que al cierre del ejercicio, el saldo es el residuo de la suma de los 100 menos los 50 y menos los 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la suma, es el residuo de las sumas al debe menos las sumas al haber. ¿Por qué la diferencia con las cuentas de resultado, que las de resultado las llamamos acumulativas? Porque las cuentas de resultados siempre van a tener, a excepciones que después se las voy a decir, siempre movimiento del mismo lado de la cuenta T. O la va a tener al debe o la va a tener en el haber. Las cuentas de resultados positivos, es decir, las cuentas de ingreso, siempre se van a acreditar. Es decir, siempre los movimientos van a ser en el haber, mientras que las cuentas de egreso siempre se van a debitar, por lo tanto, siempre los movimientos va a ser en el debe. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el gasto de luz. Yo todos los meses voy a hacer gasto de luz a gasto de luz a pagar, gasto de luz a gasto de luz a pagar, y así sucesivamente los 12 meses del año. Entonces fíjense que la cuenta de resultado negativo, gasto de luz, siempre la debité, siempre fue como resultado negativo. Es decir, que si yo agarro todos los movimientos de la cuenta gasto de luz, siempre los voy a tener en el debe. Es decir, al cierre del ejercicio, el saldo va a ser una acumulación de todos los movimientos que tuvo la cuenta. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Y a diferencia de las cuentas patrimoniales, es que las cuentas de resultado, al finalizar el ejercicio, los saldos se cancelan, no se traspasan al ejercicio siguiente como las patrimoniales.
Así como yo les dije que la forma de determinar resultado era por la confluencia de dos corrientes positivas y negativas, fíjense lo que dice ahí. Al final del ejercicio sus saldos se cancelan y el resultado neto se incorpora al patrimonio. ¿Qué hago al cierre del ejercicio? Bueno, a ver, ¿cuántas cuentas tengo de resultado positivo y cuánto me suman? Y de resultado positivo puedo tener las ventas, donaciones recibidas, ingresos varios y no mucho más. Bueno, a ver, ¿cuánto me sumó todo eso? Bien, ¿y cuántas cuentas de resultados negativos tengo? Y tengo muchas más. Tengo costo, gasto de luz, gastos de administración, de comercialización, de wifi, intereses bancarios. Bueno, sumo todo eso. La diferencia entre los positivos y los negativos me va a dar el resultado del ejercicio. ¿Y por qué los saldos de las cuentas de resultados no se trasladan al ejercicio siguiente? Y esto es prácticamente criterio de devengado, porque si hay un cierre del ejercicio tengo que saber el resultado al cierre. El próximo ejercicio va a tener sus propios resultados, yo tengo que analizar los de este. Los del ejercicio siguiente, ahí van a empezar a tener nuevos resultados para verificar cuál fue el resultado del ejercicio siguiente. De la confluencia de estas corrientes positivas y negativas en este ejercicio, lo que yo voy a tener es el resultado del ejercicio. ¿Cuánto gané o cuánto perdí? Que cuando lo tengo que registrar, eso después lo incorporo al patrimonio neto. Pero en el ejercicio siguiente voy a empezar de cero con las cuentas de resultado y voy a llegar al cierre del ejercicio y voy a ver cuánto acumularon y ahí voy a hacer de vuelta un cálculo de si gané o perdí. Entonces, al cierre, las cuentas patrimoniales van a tener su saldo, que es el mismo saldo que voy a utilizar para el ejercicio siguiente. Las cuentas de resultado son del ejercicio, por lo tanto, al cierre se hace lo que se conoce como el asiento de refundición de saldos. El asiento de refundición de saldos es que cancelo las cuentas de resultado. ¿Para qué? Porque para cuando cancelo los positivos con los negativos, puedo determinar cuál fue el resultado del ejercicio. ¿Qué más sigue? Las cuentas de orden. Estas cuentas de orden pueden ser, o también llamadas neutras, se usan para mostrar efectos eventuales de determinadas situaciones, como ser la tenencia de bienes de terceros. Las cuentas de orden se utilizan, no sé si ya les dije el ejemplo, de que si yo tengo una mueblería y en la mueblería quiero armar como si fuese un living, alguien me presta los cuadros. Bueno, esos cuadros son mercaderías recibidas en consignación. Y como no tengo la propiedad, no lo puedo registrar como propio, utilizo cuentas de orden para que sí quede registrado, de que esta persona me las entregó para que yo las tenga y las pueda exponer. El día que se las devuelvo, las registro como salidas y me queda saldado. Para eso son las cuentas de orden, para reflejar los movimientos que tengo con terceros. Bien, ¿qué dudas? Hasta acá. ¿Nada? ¿Franco? ¿Nada? No, nada, profe. ¿No? Bien. Te averigüé lo tuyo. Ah, ¿pudiste averiguar algo? Sí, se te va a poder dar algo, pero lo que vas a tener que hacer es en febrero pedir la simultaneidad y ahí el reconocimiento de equivalencias. Pero vamos a esperar a febrero. Pero Ah, dale, dale. algo vamos a poder hacer. Por lo menos con Bueno, derecho público. Va, dale. con Bueno, voy a derecho esperar y público, para la carrera de vos que te anotaste ahora en contador o en licenciado. No me acuerdo. en licenciatura de administración. Bueno, para derecho público vamos a poder tomar alguna de las que tenías en abogacía. Bueno, pero eso Bueno, lo vemos espero y... en febrero lo vemos. Dale, dale, muchas gracias por averiguarme. No, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces. Si para acá no hay dudas, compartimos de nuevo. Y ahora vamos a hacer la clasificación de las cuentas. Hasta ahora vimos por su naturaleza, por resultado, y ahora vemos la clasificación según el ámbito, contenido o extensión. Acá es, como yo les decía, cada uno de los elementos patrimoniales
tiene dentro, por ejemplo, vamos a tomar el activo. Dentro del activo, nosotros sabemos que se clasifica en activo corriente y en activo no corriente. El activo corriente, dijimos que es aquel que tiene un nivel de liquidez dentro de los 12 meses del ejercicio, mientras que el no corriente cuando supera los 12 meses. O sea, que ahí ya sabemos que tenemos el activo y dentro del activo dos ramas. Vamos pensándolo como que es un árbol genealógico que se va abriendo. El activo primero. Ese activo se abre en dos ramas, el activo corriente y el activo no corriente. Tomemos solamente el corriente para ir más fácil. Ese activo corriente después lo podemos abrir en otras ramas más. Y esas ramas principales que vamos a abrir el activo corriente van a tener títulos. Y esos títulos los vamos a llamar rubros. Entonces, vamos a tener el activo corriente, y dentro del activo corriente a los rubros. ¿Quiénes son los rubros? Cuentas que van a unificar a otras cuentas que tienen variables similares. Por ejemplo, un rubro es la cuenta caja y bancos. Recuerden que hoy dijimos que en caja íbamos a usarla para todo aquello que sea movimiento en efectivo, y no hablamos nada de banco, porque en el banco también hay movimiento de plata, pero en el banco. Entonces, el rubro caja y bancos va a unificar a las cuentas caja y a los movimientos de las cuentas Banco Provincia, o sea, la cantidad de cuentas que yo pueda llegar a tener en el banco. Después puede surgir otro rubro, y esto sí está especificado por las resoluciones técnicas del Consejo. Hay una resolución, no me acuerdo bien si es la 7 y la 8, que establece cómo es la apertura del activo corriente y del no corriente, o sea, la apertura en rubros. Dentro del activo corriente tenemos el rubro caja y bancos, a eso le sigue el rubro créditos, a eso le sigue el rubro inversiones, el rubro bienes de cambio, bienes de uso, bienes de uso y no, nada más, por el momento nada más. ¿Y qué es eso lo que vamos a estudiar en la segunda parte de la materia? Los rubros. Entonces, fíjense, el rubro caja y banco ya lo estudiamos, ya les expliqué. El rubro créditos. Créditos, la palabra créditos, son los derechos que yo tengo contra terceros. Entonces, dentro del rubro créditos, si yo les digo, los deudores que tengo porque vendí, ¿es un derecho? Sí. Los deudores que tengo no por venta, pero por cualquier otro motivo, ¿es un derecho? Sí. Los deudores que ya ahora, en vez de ser deudores por venta, los voy a catalogar deudores morosos porque están fuera del periodo de plazo de pago. ¿Son un derecho? Sí. Entonces, fíjense que dentro del rubro créditos estoy englobando a todas las variables medias homogéneas que se caracterizan por una igualdad. En este caso, porque tengo un derecho. Son distintas situaciones con las que voy a nombrar la cuenta, pero en principio tengo un derecho sobre ellos. Entonces, fíjense cómo se fue abriendo ese árbol. El activo corriente, los rubros. Dentro del rubro caja y banco voy a encontrar a caja y voy a encontrar a bancos. Entonces, ahí en esa apertura del árbol es en donde tengo que hacer el análisis de este tipo de clasificación en cuanto al ámbito, el contenido o la extensión. Y pensemos, el mayor grado de análisis. ¿Quién tiene dentro del activo? Fíjense, yo les nombro activo, activo corriente, caja y banco, caja. ¿Cuál es la cuenta que más movimiento va a tener? La cuenta caja, porque es la que va a tener todas las anotaciones que pasó con esa cuenta, es decir, la de abajo de todo. Es la que dice, recibe anotaciones directas a las causas. La cuenta caja es después la que yo voy a sumar en el rubro, la que el rubro va a sumar en el activo corriente y la que el activo corriente va a sumar en el activo. Entonces, las cuentas de mayor grado de análisis es la que reciben directamente las mayores anotaciones, es decir, caja,
mercaderías, banco cuenta corriente, proveedores. Las de menor, es decir, son cuentas que se usan para registrar. Las de menor grado de análisis se forman con el saldo de las cuentas que de ellas dependen. Y esto es lo que yo les explicaba hoy. Por ejemplo, si dentro del rubro deudores por venta, yo quiero hacer un análisis del deudor Juan y el deudor Pedro. En ese caso que hago una apertura mayor, deudor Juan y deudor Pedro van a ser de grado mayor de análisis y deudores por venta va a ser de menor grado. Pero en ambas va a ser cuentas que se usan para registrar. En cambio, luego tenemos las cuentas colectivas o sintéticas o individuales o acá me equivoqué yo. Tenemos las de mayor grado de análisis, que son las que se reciben para registrar y las que tienen mayores anotaciones, y las de menor. Y luego tenemos otra registración. Acá me había salteado una... Las de mayor grado de análisis se pertenecen a este grupo las cuentas que se utilizan para anotar en forma directa los cambios que repercuten en los elementos del patrimonio. Eso es lo que les decía, por ejemplo, cajas, mercaderías. Luego tenemos las colectivas o sintéticas o individuales y analíticas. Las colectivas o sintéticas, dice, representan el conjunto homogéneo de cuentas individuales que dependen de ellas, se usan para registrar. Esta es la que yo les explicaba recién, deudores varios. Pero si yo esta cuenta, deudores varios, la amplío a deudor García o a deudor López, esa va a ser una colectiva que se transforma en una analítica. Y ambas las puedo utilizar para registrar. Entonces, definiendo, dentro de las de menor grado de análisis, tenemos a las colectivas o las individuales. Ambas son cuentas que se usan para registrar. Por eso las de mayor grado de análisis, porque de ahí saco la información general. Luego tenemos las de menor grado de análisis, que son las que no se usan para registrar, pero que sí son las que absorben la información de las menores. Y ahí vamos a encontrar las recompuestas y las compuestas. Dentro de las recompuestas son las que van a formar parte de los elementos de la igualdad patrimonial contable. Son las de menor grado de análisis. Por ejemplo, la cuenta activo o la cuenta activo. Y las compuestas es el activo corriente. Recuerden que decíamos activo, activo corriente, y ahí llegábamos a los rubros. Entonces, definiendo, tenemos las de mayor grado de análisis, las colectivas o individuales. Y ahí podemos usar, en el ejemplo de créditos, deudores varios o deudor García. Y en las de menor grado de análisis tenemos las recompuestas o las compuestas, que en las de menor grado de análisis son las que no se usan para registrar. Y ahí encontramos al activo y al activo corriente. Después les voy a armar un gráfico con la apertura y con el nombre de cada una de las cuentas para que lo tengan mejor. A ver, ¿qué más sigue? Bueno, la otra clasificación, según el saldo sea acumulativo o residual, las acumulativas van a ser las de resultado y las residuales van a ser las patrimoniales, eso ya se los expliqué, y las cuentas de orden. Y esto, fíjense que acá tenemos un cuadrito que resume un poco todo lo que hablamos hasta recién y acá vamos a dejar, chicos. Fíjense, cuando hay un hecho económico que se revela, es decir, que nos brinda la información, que sabemos que esa información puede llegar a modificar alguno de los elementos patrimoniales, los debemos clasificar. ¿Cómo los clasificamos? Es decir, ¿cómo los distribuimos? ¿O cómo vemos el grado de común que tienen cada uno de los hechos? Es decir, ¿cuáles son las variables homogéneas? A través de las cuentas. Que las cuentas
la podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza en cuanto a la composición de los elementos de la igualdad patrimonial contable. En cuentas patrimoniales van a ser el activo, el pasivo y el patrimonio neto. En cuentas de resultado va a ser el resultado positivo y el resultado negativo. Y en las cuentas de orden, de activo contingente o pasivo contingente. Eso es lo que hablamos en cuanto a la naturaleza. Y cuando hablamos a los contenidos o alcance de cada una de las cuentas, en cuanto al grado de análisis, tenemos las recompuestas, las compuestas, las sintéticas o las analíticas. Esas cuentas que hoy hablábamos, que son las que nos van a servir para registrar y que la cuenta es una unidad formal de registración, ¿surgen de dónde? De un plan de cuentas que realiza la empresa en base a las características principales de la misma. Es decir, es la empresa la que va a determinar cuál es el plan de cuenta que se va a utilizar. Ese plan de cuenta va a surgir de un manual de cuentas, que el manual de cuenta va a tener tantas hojas como cuentas exista en la empresa. El manual de cuenta me va a decir las características que debe tener cada una de las cuentas que utiliza la empresa. Es decir, si yo hoy entro a trabajar a una empresa nueva como auditor contable o como especialista contable, lo primero que debo pedir es, ¿me pueden brindar el manual y el plan de cuentas? Entonces yo ya ahí empiezo a tener un testeo, a hacer un testeo de qué es lo principal que va manejando la empresa. Porque voy a agarrar el manual de cuentas y voy a agarrar, por ejemplo, la cuenta deudores varios, pero voy a ver que también va a estar el deudor Juan y el deudor Pedro. Entonces eso ya me abre una perspectiva de decir por qué tienen abierto deudores varios con estas dos. Quiere decir que estos dos deudores son deudores importantes, por eso los tienen caracterizados aparte. Y me van a decir el manual de cuenta, cuándo tengo que debitarla esa cuenta, cuándo tengo que acreditarla, qué representa el saldo, si el saldo es deudor o acreedor, cuáles son las documentación que tengo que avalar cada una de las registraciones con esa cuenta. Es decir, si yo tengo 100 cuentas que el plan de cuenta me dice podés usar para la registración estas 100 cuentas, voy a tener 100 hojas en el manual de cuenta porque cada una de esas hojas me va a explicar la fundamentación de esa cuenta que estoy utilizando. Entonces yo haciendo ya una lectura me puede dar una indicación de cómo es la tarea que tengo que realizar. Bueno, vamos a cortar acá, así yo ya sé que llegamos a este cuadro para la semana que viene arrancar con lo otro, y les voy a subir algunas hojitas que les haré, se las voy a hacer a mano alzada, porque si no con la compu pierdo mucho tiempo, para explicarle bien lo de la apertura de las cuentas y para explicarle bien el por qué las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan, cosas que vamos a empezar a mirar